Como vimos en el video anterior, que les estaremos dejando el link en la descripción, durante los primeros años de la democracia en nuestro país, el Partido Autonomista Nacional ganó las elecciones y se mantuvo en el poder sin que nadie le pueda convencer. Sin embargo, este panorama cambió a partir de la sanción de la ley Sáenz-Peña en 1912, la cual establecía el sufragio universal para los varones mayores de 18 años, secreto y obligatorio, con lo cual se terminó el voto cantado, sistema que se utilizaba en las elecciones anteriores, que según se dice estaba sujeto a amenazas respecto a lo que votaba el ciudadano. Además, se estableció el llamado sistema de listas incompletas. El partido más votado obtenía 2/3 de los cargos en cuestión y la segunda fuerza el tercio restante. Las primeras elecciones presidenciales que se dieron con este nuevo marco fueron las de 1916, en las cuales, un 2 de abril, fue electo Hipólito Yrigoyen, candidato de la Unión Cívica Radical. Así, se marcó el inicio de un periodo de 14 años de este partido en el poder hasta el golpe de Estado en 1930. En su primera presidencia, Yrigoyen se encontró con un contexto internacional adverso, el transcurso de la Primera Guerra Mundial y las consecuencias de la misma. Estas marcaron las condiciones de la política exterior de su gobierno. En el conflicto bélico se mantuvo la neutralidad del país con ambos bandos, pese a conflictos con submarinos alemanes y la presión que ocasionó diferentes grupos para que Argentina entrara a la guerra. Después se procuró contener el expansionismo de los grandes grupos económicos extranjeros que actúan en el país, yendo en línea con su ideal de soberanía nacional. Hablando de soberanía, en 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen presentó un proyecto de creación de un banco central para preservar las reservas argentinas. El mismo no prosperó en el Congreso. También, a finales de su primer mandato, en 1922, fue cuando el Estado Nacional creó, por decreto, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, dando origen a YPF. En cuanto a los ferrocarriles, el papel subsidiario del Estado a empresas privadas se detuvo y se comenzó el fomento del crecimiento de ferrocarriles argentinos. El Estado Nacional fue asumiendo la operación de líneas particulares mediante el arriendo de las mismas o adquiriéndolas, con la anuencia de sus propietarios particulares y a veces a pedido de estos, para afrontar las dificultades financieras y mantener el servicio. Quizás los acontecimientos que más marcaron su gobierno fueron los de la Semana Trágica. En diciembre de 1918 estalló una huelga en los talleres metalúrgicos de Pedro Bacena e hijos situados en Nueva Pompeya. Los obreros reclamaban mejores salarios y mejoras en las condiciones de trabajo. El 7 de enero, una emboscada policial terminó con varios trabajadores muertos. Su sepelio se transformó en una gran manifestación que también fue reprimida. A pesar de todos estos inconvenientes, en general, Yrigoyen mantuvo una línea de defensa de los trabajadores, no por el pensamiento marxista de lucha de clases, sino por el razonamiento de que estos servían para hacer crecer a la patria. En ese aspecto, reconoció el derecho a huelga de los mismos, impulsó la sanción de leyes laborales y mandó al Congreso en 1921 un proyecto de Código del Trabajo, además de actuar como mediador en diferentes conflictos. El segundo de las tres presidencias radicales fue Marcelo T. de Alvear, cuyo mandato fue del 12 de octubre de 1922 al mismo día, pero de 1928. Este se encontró con una situación internacional más favorable que su predecesor, ya que los conflictos bélicos habían finalizado y los países que se encontraban en reconstrucción, lo que hizo que se aumentaran las exportaciones de materia prima a una Europa necesitada de alimentos. Esto generó un superávit en la balanza comercial, que se vio plasmado en los proyectos de inversión por parte del Estado y el crecimiento de la actividad económica. En el primer año de su gobierno se sancionaron una serie de leyes para regular el precio de la carne. Entre ellas figuran la Ley 11.226 de Contralor de la Industria y Comercialización de Carnes, que obligan a quien comercie o negocie con ganado a inscribirse en un registro llevado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, la Ley
número 11.227, que se facultó al Poder Ejecutivo a fijar precios máximos para el consumo interno en la capital federal y en los territorios nacionales, y la Ley 11.228, que establece que el precio de la venta de ganado debía convenirse entre las partes al peso de kilo vivo por animal, sumándose a la anterior Ley 11.210, que reprime la especulación y monopolios que obstaculicen la libre competencia. Incluso en el año 1927 se concibió la idea de proyectar una ley de carnes, que vería la luz años más tarde, dado que la legislación mencionada no tuvo mayores resultados al respecto en esa época. Además de lo referido al sector agropecuario, las inversiones extranjeras también seguían arribando al país. Las inversiones norteamericanas en Argentina durante la década del 20 pasaron de 75 millones de pesos oro en 1920 a 200 millones en el 23 y llegando a 505 millones de pesos oro en 1927. Pero este crecimiento llegó a un tope en 1931 con un monto de 807 millones de pesos oro. Dentro de estas inversiones se incluía la primera fábrica de Ford en Latinoamérica, el año 1922. La gestión de Alvear despertó críticas entre los irigoyenistas, quienes pensaban que Alvear no seguía el legado de Irigoyen, al no intentar restituir aquellas tierras fiscales ocupadas al Estado Nacional o al no nacionalizar el petróleo, ya que Shell o General Oil seguían operando en el país a pesar de la creación de YPF. Sin embargo, y a pesar del contexto favorable que se le dio, el gasto público total ascendió del 8,5% en 1920 al 13% en 1929, con lo que el déficit de la Administración Nacional llegó a superar el 4% del Producto Bruto. El mandato de Alvear finalizó en 1928 y asumió de vuelta Hipólito Yrigoyen, quizás el hombre con más mala suerte en cuanto a la situación internacional que le tocaba manejar en sus mandatos. Si fue la Gran Guerra en un primer momento, ahora le tocaba lidiar con el crack del 29, y en este caso Argentina no fue la excepción. Aunque no se llevó al quiebre masivo de bancos como en Estados Unidos, sí cayó fuertemente la actividad económica de la mano del cierre de comercios, empresas y el aumento del desempleo. Junto con las medidas proteccionistas del mundo, nuestro expresidente suspendió la caja de conversión del peso a oro para evitar la fuga del mineral. También colocó títulos públicos en el sistema bancario y autorizó el cambio de papeles comerciales por billetes. Esto provocó la crítica de la oposición, que consideraba como excesivas las medidas adoptadas. Con una situación crítica en el país y el mundo y un gobernante anciano y enfermo, se dio la oportunidad perfecta para que en 1930 haya un golpe de Estado. En conclusión de esta etapa, podemos decir que se dio inicio a un sendero que Argentina no abandonaría jamás. Se comenzó con la nacionalización de parte de los recursos y se dio pie inicial a los famosos derechos de los trabajadores, que después se verían potenciados con la llegada del peronismo. Aunque fue solapado por el movimiento anteriormente mencionado, no cabe dudas de que el radicalismo, ya sea por poner en la mesa y defender estos principios o por no poder cumplir con los mismos, dieron inicio a los movimientos sociales de izquierda que estarían vigentes en el panorama político argentino hasta la actualidad. Bueno, hasta acá el video de hoy. Desear feliz año a todos los que lo ven ahora en la fecha de subida, que va a ser antes de que empiece el 2021. Y nada, para todos en general, si dejan un like o se suscriben, se agradece. Y nada, nos vemos en el próximo video.